Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, tribu, recuerden que esta es la última semana para inscribirte al taller Embarazo Arcoíris. Es un embarazo que está diseñado para aquellas personas que en algún momento desean buscar un siguiente embarazo, para algunas personas que ya lo están transitando, para parejas, puedes tomarlo individual. Y está preparado con muchísimo cariño, tanto con mi experiencia en mis embarazos arcoíris, como con toda esta parte de herramientas que puedan ayudarte a transitar esta particularidad de estos embarazos. Todavía quedan lugares si deseas acompañarme. Recuerda que la cita es el próximo sábado 24 de mayo de 11 a 1 de la tarde, hora del centro de México, y podrás ver después esta grabación durante un tiempo determinado en la plataforma de cursos de bioalquimia.com, pero es importante si puedes conectarte en la sesión en vivo, porque ahí vamos aclarando dudas o vamos viendo cosas muy puntuales que puedan surgir en el desarrollo del taller. Si quieres acompañarme, te invito a que te inscribas, puedes dejarme un mensajito por mis redes sociales, @duelo-respetado-podcast o al correo georgina@bioalquimia.com. Me encantará que puedas acompañarme el próximo sábado en este taller que de verdad he preparado con muchísimo cariño, pero que además solo doy una vez al año. Pues el día de hoy tengo el gran gusto de conocer, finalmente las redes sociales nos van llenando a veces de muchas ideas y de muchas cosas que son paja en nuestra vida, pero también nos ha hecho hacer comunidades y hacer tribu con personas que quizá no estamos juntas, que no conocíamos y que a raíz de las redes sociales podemos contactar. Y bueno, este es el caso de mi invitada del día de hoy, que para mí es un honor que esté aquí. Ella es Erandi Macías, es mamá celestial de Luca y aquí en la tierra de Julieta. Y hoy nos va a compartir precisamente su experiencia en este camino de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Bienvenida, Erandi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Geo? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues mira, aquí todo un honor que nos acompañes y bueno, me encantará que la gente conozca tu historia, especialmente porque, bueno, ya han pasado un par de años desde que viviste tu noche oscura del alma de este tema. Y siempre es lindo escuchar a alguien que lleva unos pasos adelante porque nos llena de esperanza. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional, perinatal y neonatal? Mira, Geo, en fechas vamos a dejar lo que fue hace un par de años. Yo comencé el embarazo de la manera más tranquila que se pudo, con todo el deseo de mi corazón de tener a ese bebé. Un matrimonio de, en ese momento, 8 años, 9 años, algo así. Nos habíamos esperado bastante, no teníamos problemas, simplemente no lo deseábamos antes, no habíamos tomado la decisión. Cuando se dio, yo comencé mis chequeos, el primer chequeo fue a las 6 semanas de gestación. Aquí se atraviesa la segunda pérdida, la que yo le llamo laboral, Ujú. porque en el momento que yo me entero que estoy embarazada, acudo a mis jefes, amigos en ese momento, para comentarles la situación. ¿Por qué? Porque yo hacía labores no muy pesadas, pero sí que podían poner en riesgo a mi bebé, ¿no? Y mi actividad era caminando todo el tiempo, tomando decisiones, era fuerte. Entonces yo no quería dejarlo sin esa información. Una, para cuidarme y dos, para que no consideraran que yo había cambiado mi actitud ante el trabajo, ¿no? Por flojera o cualquier cosa. Al principio yo recibo pues felicitaciones, halagos, ¿no? De los jefes, mis compañeras por otra parte, las otras chicas que laboraban conmigo, muy contentas también de la noticia y me empiezan a cuidar mucho.
Mis jefes ya no tanto. Ellos habían convivido conmigo, ya llevaba yo 2 años ahí y eran, te comentaba, como mis amigos. Habíamos incluso tenido reuniones fuera del trabajo. Em, Esto cambia. Empiezo a sentir como comentarios, algo así como de, pues no tienes tantos meses como para que no hagas estas actividades. Apenas vas empezando. Comentarios duros, ¿no? Y a mí no me parecían. Incluso me llegó el comentario que yo creo que a muchas personas les dicen de no avisar el embarazo tan pronto, ¿no? Sin embargo, yo, al menos con mi familia, quería que lo supieran, porque mis padres son mayores, y sentía que eso les iba a dar una nueva ilusión en la vida, ¿no? Mis sobrinas, tengo un par de sobrinas, ya tiene una 18 años, entonces llegar un bebé a la vida de una familia es muy bonito, ¿no? Entonces yo quería vivir ese proceso, lo anuncié a mi pura familia, eh, pero en el trabajo me dijeron, no, es que eso no se tiene que hacer porque luego pasan cosas, ¿no? Yo la verdad es que estaba completamente alejada de este tema, o sea, jamás lo había platicado con nadie, no tenía un referente, ni con mi madre, ni con mi abuela, ni con nadie, de una pérdida, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionada, lo comenté, todos estábamos igual. Eh, Pasó el tiempo, una semana de que di la noticia en el trabajo y en la casa, y yo no contaba con seguro social en el trabajo, cosa que ya se me había prometido desde antes, pero por desconocimiento realmente, y esto es algo que aconsejaría, no es correcto que uno deje de lado ese tipo de situaciones en lo laboral. Yo no había querido o no había metido presión en el trabajo para que se me diera de alta, ¿no? En el seguro. Entonces yo cuando pasa todo esto solicito mi alta en el seguro y ahí empieza todavía un poquito más los comentarios, la violencia de que no se puede, de que es muy caro, o sea, me dan largas, ¿no? Y justo una semana antes, más bien, cuando yo pido el seguro, a la semana empiezo con el aborto espontáneo. Empiezo con un sangrado. eh, yo aviso en el trabajo que se me presenta esta situación y que pues no puedo acudir porque antes que nada estaba la vida de mi bebé. El doctor me manda pues todos los medicamentos necesarios para hacer lo posible para que no se pierda, pero no se logra. En estos días, eso fue un lunes, yo pierdo al bebé el jueves, el 26 de enero lo perdí. Y en ese tiempo, la verdad es que yo me enfoco en cuidarme y en cuidar al bebé, no en mandar mensajes al trabajo, no en contestar nada de lo que me habían llamado, porque yo estaba muy temerosa, me estaba enfrentando a ciertos dolores que nunca había vivido y a miedos, o sea, más que otra cosa, mi mente estaba trabajando en el qué va a pasar, ¿no? Y no en el presente. Entonces, mmm, finalmente pierdo a mi bebé. Esta otra parte, en la parte médica, también me enfrenté a algo pues doloroso porque mis médicos fueron pues insensibles. Simplemente yo llegué con la noticia y mi médico me dijo, vamos a practicar un legrado. Cosa que yo sabía que no tenía que suceder de esa manera porque yo tenía 8 semanas, no tenía más y yo no quería someterme a algún tipo de práctica de esa, ¿no? Entonces a mi esposo previamente le dije, mira, yo no tengo cabeza para enfrentarme a hablar con el médico, yo solo quiero que me revise, que nos diga qué sucede, y tú te haces cargo de lo demás. Si propone esta situación, no la quiero porque yo sé que para empezar el aborto legal es hasta las 12 semanas con medicamentos y si el bebé ya no va a seguirse gestando, se puede tratar de esa manera por el número de semanas que yo tengo. Entonces, y desafortunadamente, o sea, lo que yo había pensado pasó con el médico, luego nos dijo, y además es tanto dinero, ¿no? Y yo dije, híjole, en ese momento pensé, tanto dinero en una práctica dolorosa y además voy a salir con mis brazos vacíos, ¿no? Y a lo mejor lastimada, qué sé yo, no quería enfrentarme a eso. Entonces,
Ahí empezó también una noche de búsqueda de otras opciones, que fue tormentosa, porque yo estaba con mi dolor, con el no sé qué puede sucederme médicamente, no físicamente, mi salud no sé si está en riesgo, pero no puedo someterme a lo que me está diciendo el doctor porque no es lo correcto, o para mí no lo era. Entonces, encontramos afortunadamente otra doctora que fue muy humana, el otro día fue muy humana, incluso me hizo como una historia médica, platicábamos, me dijo, ¿quieres hablar conmigo a solas o qué pasó tu esposo? Y me dio mi espacio completamente, me recomendó pues los medicamentos que eran pertinentes y yo me sentí mucho más tranquila. Fue un proceso de una semana. Cuando regresé me encontré con otra médico que ya no me gustó tanto porque ella fue más fría. Ella me dijo, ¿era deseado tu bebé? Y le dije, sí. Ah, bueno, no te preocupes, en 3 meses puedes volver a intentar. Y yo con mi corazón, es más, me da calofríos, ¿no? Porque es una cuestión de humanidad, ¿no? O sea, no es que se te murió una plantita, ¿no? Y incluso a veces eso te duele cuando estás con tu huerto, ¿no? A un agricultor obviamente le va a doler que su cosecha se eche a perder. Cuanto más un ser humano, porque para mí eso era, ya era mi hijo desde el primer momento de que yo sabía de la concepción de este bebé. Entonces fue muy doloroso, fue un proceso que jamás imaginé que me iba a tocar vivir. Incluso la noche que llegué al hospital para que me revisara el médico, me vi al espejo poniéndome aquella bata sangrando y yo dije, no soy esa, yo no estoy aquí. No me reconocía, así, no estaba fuera de mis cabales, pero yo no me veía en el espejo. Entonces fue muy doloroso. Pasó todo este proceso de una semana y yo mandé pocos mensajes al trabajo. ¿Saben qué? Perdí a mi bebé, voy a tener un tratamiento de una semana, les escribo pronto. Y regresé a la semana a trabajar. Ya había terminado el tratamiento, regresé y lo que recibí de las dueñas fue algo terrible que jamás me imaginé. Incluso al momento de estar en el lugar, me ignoraron. O sea, pasaron como si anduvieras en la calle y no voltearas a ver a los que están a tu alrededor. Y eso me dolió mucho, porque para mí eran unas personas queridas. El proyecto en el que yo estaba era de rescatar gatos del sufrimiento, ¿no? Del abandono, recuperar su salud. O sea, era una cuestión humana y conmigo no la tuvieron, ¿no? Entonces para mí fue muy doloroso, me dio mucho coraje. En el trabajo en sí, cambiaron mis funciones, me querían, yo trabajaba en una cafetería, entonces yo empecé en cocina y poco a poco, debido a mi desempeño, llegué a ser la gerente del lugar y casi casi todo el mundo consideraba que yo era la dueña, porque yo me encargaba de todo, todo, incluso mesas, cortes, yo traía el dinero a mi casa y lo entregaba después a los dueños. O sea, tenían mucha confianza en mí, porque así me había desempeñado, ¿no? Gracias a mi trabajo. Entonces, cuando yo llego, me quieren devolver a cocina a manera de, como de castigo, ¿no? Como diciéndome, si vas a llorar, que llores en la cocina, ¿no? Que no te vea la gente. Cuando yo ya había vivido, habían despedido a otra compañera por otros motivos y eso le habían hecho, la habían pasado de un lugar a otro. Entonces dije, esto es un castigo, ¿no? Un castigo porque exigí mis derechos laborales, no por otra cuestión. Ellos argumentaron en su momento que yo no había sido lo suficientemente amiga para contarles lo que estaba viviendo paso a paso en la pérdida, durante la pérdida, que me había vuelto muy fría en los mensajes que yo les mandaba y que no les había compartido lo que estaba viviendo. Y yo pues me reí porque les dije es que yo no estaba para compartir lo que estaba viviendo por mensajes. Es algo muy fuerte que no, ni quería ni podía, porque además ya me había dado cuenta que no eran mis amigos, ni mis jefes, porque cuando yo solicité lo del seguro social fue una actitud terrible, o sea, no querían, no querían, simplemente, y no me lo dieron, ¿no? En su momento incluso yo les dije, yo pago la mitad,
y tú nada más necesito que como patrón me des de alta para cualquier emergencia, que espero no suceda y pues al final sucedió. Entonces, ese era básicamente el problema por el cual ellos ya no me trataban igual y ya no me querían como al frente de todo, ¿no? Entonces, eso me puso todavía mucho más sentimental, mucho más enojada. Me hizo darme cuenta que pues no podemos confiar desafortunadamente en el patrón, ¿no? Muchas veces, porque al final no fueron mis amigos. Y bueno, finalmente me corrieron. Al principio me dijeron, ve, descansa, tómate unos días, pero yo incluso con mi dolor y mi coraje respecto al trabajo, yo dije no, porque lo que quieren es despedirme injustificadamente, ¿no? Yo al medio de todo, pues me estuve documentando, porque además, bueno, yo digo, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero tengo una formación, tengo una licenciatura, no solo me quedo con lo que me dicen, ¿no? Me pongo a investigar las cosas. Entonces yo dije, no, quieren que falte para que tengan manera de correrme, ¿no? Entonces yo iba, aunque me maltrataban, aunque me cambiaron de mis labores, yo estaba ahí. Incluso yo les dije, no, no quiero estar en cocina, yo puedo con mi dolor. Y muchas personas que ya eran más que clientes amigos, que sabían de mi embarazo, ellos me brindaron las palabras que yo necesitaba. Los expositores que vendían sus cosas en el lugar, incluso el señor que nos recogía la basura. El señor que nos recogía la basura sin demeritar nada, me refiero a que no éramos amigos, no me conocía más que de esa interacción, me abrazó y me dijo que lo sentía y las otras personas no. Entonces fue en parte un gran aprendizaje en esos momentos, porque pues a veces personas como comentabas, que no tenemos el contacto cotidiano, nos van a cobijar más que otras, ¿no? En mi experiencia así fue. Finalmente, en esos días que tenía una carga tan pesada en el trabajo, yo regresé a casa y lloraba y gritaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas juntas a mí? ¿Por qué? ¿No? Porque después de la pérdida yo dije, pues voy a tener amor, voy a tener cobijo, comprensión, ¿no? Empatía. Y no, dije, ¿por qué tengo que vivir estas dos pérdidas, ¿no? Bueno, las tres, porque para mí fue mi bebé, el trabajo y la amistad, porque yo daba todo por la causa. Yo amo los gatos y, y estar en ese proyecto para mí era muy lindo. Entonces, fue esas tres pérdidas. Y te digo, yo regresaba llorando a casa y un día me senté a hablar con mi bebé y con Dios y le dije, ayúdame, ¿por qué está pasando todo esto? Porque muchas veces solo nos enfocamos en la pérdida del bebé, pero todos los problemas siguen, ¿no? Toda la vida sigue alrededor. Entonces tenía que lidiar con todo eso además. Eh, Y me tranquilizó un poco recordar que cuando comenzó la pérdida, el día del sangrado, que venía regresando del trabajo además, porque yo me fui a trabajar con el sangrado porque dije, no pasa nada, ¿no? Nunca nadie me había dicho que podía pasar. Entonces, yo soy católica, entré a una iglesia, me senté y dije, que sea lo que tú desees, lo que tú quieras. Si este bebé se va a quedar, que sea para bien, y si no se va a quedar, que sea para bien. Y bueno, ya que me senté a hablar esa noche con Dios y con mi bebé, dije, pues hablaste y decidiste que se fuera contigo de regreso a donde quiera que lo hayas llamado y lo voy a aceptar y lo voy a vivir y lo voy a enfrentar. Con todo el dolor de mi corazón, llorando todos los días, haciendo pues mis rituales. Incluso yo, bueno, no sé si puedo contar esto, pero yo vi a mi bebé. Yo el día que lo perdí en mi casa, con un cólico terrible y lo recuperé porque yo dije, tengo que asegurarme de lo que está sucediendo. Y lo recuperé y lo vi. Lo vi y lo conservé en una macetita, ¿no? Alguien me dijo, llévalo a la iglesia, llévalo a enterrar. Yo dije, no, es tan chiquito que yo no me quiero deshacer de él. O sea, yo no quiero dejarlo en ningún sitio que no sea conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento haces cosas
que para algunas personas quizás no sean las correctas o que estás medio mal, ¿no? Que estás perdiendo el sentido, pero yo dije, no lo puedo dejar. Entonces yo me sentaba a Geo y me hacía la macetita, le ponía música, hablaba con él. A la fecha, los 2 de noviembre, le pongo su ofrenda y ha sido un proceso pues muy doloroso, porque además de todo te enfrentas a las familias, ¿no? Como a las creencias que tienen, ¿no? Las dos partes, la del papá y la mía. Mi familia le dio su lugar a mi bebé, todos saben que tenemos un hijo, un primo, un nieto en el cielo, ¿no? Y del otro lado, como que la creencia es los muertos muertos están y no se habla más del caso. Y es una cosa muy dolorosa, ¿no? También. Ahora con mi bebé terrenal es un poco dolorosa esa parte porque dices, oye, pues no es lo mismo, pero al final los dos son mis hijos y que solo reconozcan al que está vivo, a mí me da coraje y me duele un poco, ¿no? Porque pues mi bebé también tiene su lugar en mi corazón, en mi vida, me enseñó muchísimo, muchísimo. Lo que soy ahora como mamá, él me lo enseñó. Él es el que me dio la pauta para ser como soy ahora. Entonces, ay, no, son tantas cosas, Geo, que recuerdo y vuelvo a enojarme y vuelvo a sufrir, pero yo hice un video de todo el caso y al final concluyo que esta experiencia me dio cierta sabiduría, no solo en la maternidad, como lo decía ahorita, sino en la vida en general, en lo laboral. Justo yo contesté una de tus historias de, híjole, a mí hasta me corrieron del trabajo, ¿no? Por esa situación. Y bueno, al final, cerrando lo del trabajo, aún con el dolor, yo fui a las instancias correspondientes para que se me diera lo proporcional a lo que correspondía, ¿no? Por el despido. Y bueno, por ese lado cerré el caso, me alejé de las personas, me alejé de la situación y de cierta manera, digo, creo que no tenemos el poder nosotros de perdonar, pero sí dije, pues que les vaya bien, ¿no? Independientemente de lo que hayan hecho conmigo, que les vaya bien. Eso es un asunto que no me corresponde a mí. Me voy a enfocar en lo que sí me corresponde, que es una, exigir mis derechos en todos los ámbitos, como con los médicos y en el laboral, y dos, en mi persona y en mi pérdida. Y por eso llegué al podcast, porque busqué apoyo, perdí a mi psicóloga era amiga de mi jefa, por ahí habíamos conectado, y cuando pasó todo esto, como eran amigas, dije, pues tengo que cortar también esa situación. Entonces perdí muchas cosas en ese proceso. Y dije, ahorita no tengo muchas ganas tampoco como de terapia con alguien más. Mejor voy a buscar en redes sociales y llegué a ti. Entonces tus podcasts, tus publicaciones, todo me fue dando un acompañamiento como para vivir con lo que había pasado. Porque yo en ningún momento dije, pues ya, se cerró y no pasó nada, ¿no? Yo a la fecha digo, soy mamá de Luca, que es un bebé celestial, recuerdo todo lo que pasó y acompaño también, porque debido a esto me encontré con que muchas de mis amistades ya habían vivido esta situación. Claro, es que sabes cuál es el problema, que como no se hablaba, cada uno lo íbamos viviendo en silencio. Ahorita te escuchaba, Erani, y me brincan algunos puntos que me encantaría que retomemos. Ujú. Primero el tema de el tratamiento expectante, ¿sí? Que es como se le denomina antes de iniciar un legrado, ¿no? Y que creo que muchos médicos, uno, por un tema económico, porque es real, ¿eh? Cuando en algún momento nosotros hicimos una investigación, era muy fuerte, ¿no? Como el tema cesárea, pues sin razón te mando a cesárea porque también implica económicamente pues otro impacto, ¿no? Y lo mismo los legrados, ¿no? Claro que son necesarios en muchos casos, claro que es maravilloso que exista y te puedan salvar vidas a través de una aspiración, un legrado, con el médico y obviamente en el lugar adecuado,
Es maravilloso que tengamos esos recursos, pero también comprender que el tratamiento expectante sigue siendo muy sanador para quienes enfrentamos la despedida de nuestros hijos. En tu caso, el poder recuperar el cuerpo de tu hijo le da otro significado y otro sentido, el poder hacer estos rituales que nos ayudan a ir interiorizando, a ir pasando de algo tan abstracto a algo más concreto donde podemos comprender que la muerte es irreversible, pero que al hacer este ritual de paso también tengo las herramientas para poder subir al escalón en mi camino de este proceso. Por otro lado, me sigue haciendo mucho ruido y ojo, yo soy gatera de corazón, actualmente no tengo, bueno, nuestro último gato falleció hace más de un año y no estoy preparada para tener mascotas. Ujú. Eh, no soy fan de los perros, lo reconozco, pero no me molesta que tengan perros, ¿no? Mientras los cuiden y sean responsables. Claro. Aquí el tema es, justo hace unos días, hace unas semanas, nos compartía mi querida Mónica Díaz una noticia y que me parece genial, que están buscando dar días de incapacidad cuando fallece tu mascota. Y me Ujú. parece muy bueno, ¿no? Porque claro, o sea, son parte de mi sistema, pero me Sí. impresiona mucho que vayamos a ese rubro, pero cuando tú lo solicitas por un embarazo temprano, te digan, pero ¿por qué si era un desecho? Ujú. Esta parte donde sí para ti, no para mí, me sigue haciendo mucho, mucho ruido, ¿no? De pronto tenemos más compasión ante ciertas causas y somos muy crueles con quienes están cerca de nosotros pasando momentos sumamente vulnerables. Y creo que habrá que replantearnos. Insisto, es como si tú me dices, Geo, yo me dedico a rescatar a perros, me ayuda, No. tienes mi apoyo moral, no voy a ir, o sea, la vayan a ayudar a pasearlos porque no es lo que me gusta, pero tienes todo mi apoyo moral y si puedo apoyar económicamente lo voy a hacer. Ujú. Pero no te voy a mentir, yo no voy a ir a pasear a un perro porque no me gusta, ¿sí? Claro. Pero eso no significa que demerite tu labor. Ese es el punto y que ahorita que te escuchaba, híjole, se movían muchas cosas. Y Sí. el tema laboral. En México seguimos mal en tema laboral ante estos procesos. Eh, esa historia que yo compartí en Instagram, incluso este estudio que están haciendo una próxima doctora en la Universidad de Guadalajara que está Ujú. sacando su investigación para su doctorado y que justo habla de esto, ¿no? Seguimos invisibilizadas, no tienes derechos laborales cuando tu bebé fallece y menos en primer trimestre, o sea, hay quien lo equipara, incluso cuando yo recibo mensajes, porque sí me escriben mucho estoy en un proceso de un aborto retenido, estoy en un proceso de un aborto espontáneo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a sentir? Porque no les explican y eso Ujú. angustia muchísimo. Y vete a trabajar, Ujú. vete a trabajar porque no hay. Y cuando se los comparten es, ¿por qué te tendría que dar días de incapacidad si es como tu menstruación? Nada más abundante. Y no tiene nada que ver, no es una Ujú. menstruación, es un proceso de limpieza de mi cuerpo, donde está sacando a mi bebé, en el caso de que yo lo perciba así, ¿no? Y aunque no lo perciba así, es muy doloroso, o sea, físicamente, bien lo comentaste, este dolor que yo tampoco nunca había experimentado, y que con mis hijos que fallecieron, sí, yo decía, Madre Santísima, me voy a partir aquí, ¿no? O sea, Ujú. se me va a ir hasta el alma. Y esa parte es como que exagerada, tómate un analgésico y ya. Ujú. Entonces no se mide incluso, oye, tienes que tomar en cuenta estas señales de alerta. No te las dicen. Ujú. ¿En qué momento tengo que ir al hospital porque puede ser una emergencia? Por eso el tratamiento expectante va de la mano del cuidado del equipo médico. ¿Cómo Sí. vas? ¿Ya disminuyó? ¿Cuántas compresas estás manchando? O sea, todo esto porque es importante tener la información, pero se sigue manejando como un velo, ¿no? Ujú. Y no tienes derecho laboral. Tú te tienes que ir a trabajar aún con todo y dolor, aún cuando sientes que tu mundo se fragmentó. Y además,
tienes que rendir al 100 y vivir. A mí esto que decías, de verdad, ay, no sé, o sea, que todavía te castigo por haber faltado, ¿no? O sea, como si viviéramos en la época de las cavernas y fueras tal cual una esclava, ¿no? Y Ujú, entonces, pues te enfermaste, ahora te tocan más azotes. Suena muy fuerte, pero es que es impresionante, ¿no? Entonces, qué importante que lo compartas, Andy, porque muchas veces nos quedamos calladas porque no sabemos que eso no está ujú. bien. Sí. Sabemos que sí tengo derechos laborales y que a veces acercarme a las instancias adecuadas me pueden ayudar. Y ojo, hay jefes que son maravillosos. De verdad hay empresas, me ha tocado trabajar con empresas donde ellos internamente establecen un protocolo ajeno al IMSS o al ISSSTE Ujú. respecto a los días de incapacidad que la empresa por sí misma cubre. ¿Y cómo vamos a dar ese soporte a la persona que quizá está pasando por este proceso o que es la pareja no gestante, ¿no? Ujú. Entonces, eso, digo, también hay que decir, sí es posible vivir en un mundo donde podamos laborar en condiciones de respeto, de dignidad, ¿sí? Una vez que pasa todo este proceso, ¿cuáles retos has vivido? Porque me imagino que retomar la vida después de una experiencia tan intensa, con tantos duelos acumulados, pues digo, no es algo sencillo. Cuéntanos. Pues sí fue sumamente complicado en lo personal, porque yo justo con este problema laboral, pues tenía que seguirme enfrentando a los abogados, ¿no? A las mismas personas, a las oficinas a donde acudí. Entonces, ese dolor me lo tuve que hacer partícipe del problema nada más, ¿no? Entonces, siendo que era lo más importante en ese momento en mi situación. Entonces, fíjate que yo estoy muy agradecida con mi bebé porque esos retos los pude enfrentar más sabia, dado que yo tomé la perspectiva de que había sucedido de tal manera porque tenía que salir de ahí, porque yo no podía continuar en un trabajo en el que me dieran una cara y cuando enfrentara un problema de este tipo u otro, ya no iba a tener ese apoyo, ¿no? Porque cuando yo rendí, cuando yo di, cuando yo entregué resultados, era bien vista, ¿no? Pero cuando ya no, se me dio la espalda. Incluso había una persona que era del sector salud, enfermera, que andaba por ahí, que también fue la persona que me dijo que no diera a conocer mi embarazo tan temprano, ¿no? A lo mejor por sus experiencias, qué sé yo, o por su edad, no lo sé. Pero yo lo vi así. El día que yo grité y lloré aquí en casa, en su casa, dije, gracias, bebé, porque me vas a sacar de este lugar. Ujú. Gracias a ti voy a salir y vamos a seguir la vida con este aprendizaje. Em, Gracias a ese trabajo, inmediatamente después obtuve otro jefe por las mismas personas que me conocían. Yo me despedí porque además de todo se quiso desprestigiar mi nombre diciendo que había eh, sido un abuso de confianza y que yo mal, o sea, que yo lo peor de la vida, ¿no? Sí. Para cerrar pronto. Y yo me despedí de ciertas personas con las que tenía interacción y una de ellas me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, no lo sé, perdí a mi bebé hace 2 semanas, perdí mi trabajo ayer, no sé qué voy a hacer, todavía no me siento a pensar, ¿no? No tengo idea. Y me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Y le dije, sí, o sea, sin saber más, ¿no? Le dije, claro que sí, ¿no? Quiero trabajar contigo. Y es el trabajo que actualmente tengo. Estoy sumamente agradecida con esta persona porque como mencionabas otros patrones que sí tienen como esa humanidad, ella no tomó partido,
ella no se creyó lo que dijeron de mí, porque ella me conocía o me había visto desenvolverme. Entonces dijo, no es posible, ¿no? ¿Y cómo es posible que de la noche a la mañana cambian su perspectiva? Porque te digo, yo me encargaba de todo y de repente ya soy la más mala del mundo. Pues ella consideró que no y me jaló a donde ella trabajaba y ahí estoy muy feliz. Es un ámbito completamente diferente. Tiene que ver quizás un poquito más con lo que yo estudié y estoy tranquila. Me dio la oportunidad incluso de conocer otras personas, de contar mi historia y ser comprendida. Actualmente con mi bebé igual, o sea, hay veces que lo puedo llevar al trabajo, ¿no? Entonces es completamente un mundo distinto. El mayor reto yo creo que fue el personal, porque tenía que vivir todo eso para poder continuar, ¿no? Tenía que vivir todo eso y aparte en la vida privada también darle lugar a mi bebé e ir sanando e ir pues comprendiendo que ahora mi vida iba a ser de esa manera, porque yo nunca dejé de sentirme responsable de mi bebé, ¿no? Yo quise siempre tenerlo presente, darle su lugar y llorarle y gritarle y hacer todo lo posible para que él supiera que yo lo amaba, ¿no? Incluso durante la pérdida yo le dije, si tú te quedas, no voy a sentir miedo alguno, ¿no? Voy a ser la más valiente, ¿no? Porque yo pensaba, o sea, a mí lo que más me afectaba un poco era, híjole, el parto, ¿no? Qué dolor. No sabía yo que no se equiparan los dolores, que además del dolor físico que estás sintiendo cuando pierdes a tu bebé, es un dolor eh, emocional, un dolor, pues sí, duele el cuerpo, pero es otro tipo de dolor, no sé cómo mencionar, como que Fíjate, aparte del sangrado es un sangrado del alma. exacto. Ujú, Exacto. Aquí hace muchos años, bueno, cuando iban a hacer mi chilpayate mayor, el doctor José Luis Grevnes, que es un médico maravilloso, que impulsó muchísimo aquí en Guadalajara el tema del parto humanizado y la atención digna, la atención respetuosa a la embarazada, al cuidado del bebé. Recuerdo que me dijo, ¿cuáles son tus miedos? ¿No? Y yo le decía, al parto. Tengo mucho miedo a tener un parto y porque ya sé cómo duele. Pues mis otros dos hijos que murieron, pues yo los ujú, tuve en tratamiento expectante en casa y eso me da mucho miedo. Y me dijo, es un dolor más intenso el que pasaste, porque además del dolor físico que es manejable y que podemos acompañarlo, es el dolor del alma. Exactamente. Es ese vacío donde sientes que te estás partiendo en dos, tal cual, porque hay un ujú. antes y un después en tu vida a raíz de esta experiencia. Entonces, sí, efectivamente, y es parte de este camino. Entonces, por favor, vamos cambiando el chip y vamos dejando de comentarles a quienes están pasando estos procesos que es lo mismo o que simplemente es como tu periodo un poco más abundante y tan. No, estás en un proceso. Incluso fíjate, yo en algún momento recuerdo con mi cuarta hija, con mi Lunita, que yo pedí apoyo con mi chilpayate mayor, ¿no? Porque yo decía, imagínate, tenía un año y cacho. Yo decía, Ujú, no puedo, o sea, o corro con él o me estoy doblando, ¿no? ujú. Y yo pedí apoyo de, oigan, alguien se puede quedar con él a cuidarlo porque estoy teniendo un mini parto. Me acuerdo de esas palabras y dije, Dios de mi vida, ¿cómo lo minimicé de ese nivel, ¿no? Ujú, Y así lo hacemos. Creemos que con hablar en diminutivo duele menos, ¿no? Ay, mi bebito, ay, mi sangradito. No, no, no. O sea, son palabras mayúsculas y hay que darles el enfoque como tal. A ver, ujú. cuéntanos ya para ir cerrando. Si alguien está empezando un proceso similar al tuyo, ¿qué le dirías? Yo le diría que no están solos, que hay afuera, incluso de nuestro círculo más cercano, personas, lugares, incluso no físicos como lo que son las redes sociales que nos pueden acompañar. Porque como me pasó a mí, que no quería hablar incluso con ningún psicólogo, que bueno, es recomendable también quien lo pueda hacer, que lo haga, pero yo no quería mencionar nada con alguien más. eh, Puedes encontrar estos sitios, ¿no?
Puedes encontrar estos sitios y de primera instancia te van a ayudar bastante. Eh, También pienso que es muy importante, a su vez, ¿no? Hablarlo, decirlo, porque si te lo guardas, ¿quién te va a acompañar? ¿No? Yo, cuando me dijeron que no comentara mi embarazo tan temprano, y ya lo había hecho, porque además yo ya lo había contado a mis padres y a mis suegros, me fue más fácil llegar con mis papás y decirles, acabo de perder al bebé, ¿no? Y no tener que decirles, oigan, yo estaba embarazada, pero ya no lo estoy, ¿no? Simplemente yo llegué porque esa noche de la pérdida, mi hermana mayor estaba conmigo, la fuimos a dejar a casa y ahí vi a mis padres y les dije. Y me fue mucho más sencillo el acompañamiento por haberlo dicho, por haberles contado a primeras semanas del embarazo. Entonces yo pienso que esa, digo, es muy personal la decisión, eh, pero creo que me sirvió mucho más haberlo comentado. Otra cosa es que vivan los sentimientos que tengan que sacar. Si quieren reír, si quieren gritar, si quieren llorar, si quieren salir corriendo. Yo me fui, recién terminó mi tratamiento a la Marquesa, porque yo quería conectar de esa manera con mi bebé, ¿no? Para mí, las plantas, la naturaleza, el agua, todo me iba a llevar con él, o sea, de cierta manera, porque pues al final yo lo regresé a la tierra, ¿no? Que es la que nos da vida a todos, y para mí él está ahí también, ¿no? Entonces yo quise ir allá y conectar con él de esa manera. Pienso que es lo que tienen que hacer, tener un espacio. Y muchas veces yo sé que lo económico es muy importante, pero por ejemplo en este trabajo que no tenía yo ningún tipo de prestación ni ningún tipo de derecho, yo por esa parte también dije, bueno, pues yo me voy a tomar el tiempo que necesite, ¿no? Voy a dejar de asistir y tuve la fortuna, ¿no? De que a mi esposo, como lo comentabas hace rato, a él le dieron 5 días, que creo que es lo que les dan de paternidad, le dieron sus 5 días para acompañar. Entonces él estuvo ahí junto a mí. Eso también es muy importante si se tiene a la pareja o algún familiar cercano, estar eh, pues apoyados en él. Quizás no vamos a encontrar las mejores frases, ¿no? Porque muchas veces no se sabe qué decir, pero necesitamos que alguien nos escuche, aunque sea el llanto, ¿no? Porque yo me dedicaba a llorar, no tenía otra. Y comía y lloraba, y me quedaba viendo a la nada y lloraba. Y realmente es algo que tenemos que sacar. Yo, yo de siempre he sido muy sentimental, he llorado, lloro por todo y por nada a la vez. Entonces, para mí el llorar es vaciarte, ¿no? Lavar como tus penas, y eso es muy importante, sacar todos los sentimientos que tengamos dentro, no guardarlos. Incluso con mi esposo es muy duro, él es fuerte, muy fuerte. Y ha sido la única vez que lo he visto llorar. Una vez lo he visto llorar, dos, y una de ellas fue por el bebé, por Luca, y ya después ya no, como que se cerró y me sostuvo. Y yo en lugar de decir, pero es que ¿por qué tú no sufres, no? ¿Por qué no estás llorando conmigo? Yo decía, es su duelo, también él está pasando un duelo, yo voy a vivir el mío y nos vamos a acompañar, ¿no? Y si no se tiene la pareja, pues a la persona que más esté pegada a nosotros, ¿no? Nuestra madre, nuestros hermanos, o algún amigo. Eso es lo que considero. Y finalmente generar este tipo de comunidad, porque yo dije, en algún momento tengo que platicar mi historia. Digo, y tiene más detalles y a lo mejor se me van cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de los gatitos que decías, que tú mencionabas, al mes o tantito después, el gatito favorito de esta persona falleció. Y yo hice una labor muy fuerte en mí para decir, pobre gatito, ¿no? Y no decir, pues se lo merece. No, yo dije, pobre animal, ¿no? Eh, y como dices, se le hizo casi casi un velorio en el lugar, se llamaron a psicólogos para hablar del duelo de las mascotas y yo dije, ¡ah! ¿Pero cómo? ¿No? Si para mí la humanidad, justo ser humano es con todos, ujú, desde los ríos hasta todo.
¿no? Oh, Entonces, fue muy doloroso, fueron una serie de emociones que tienes que manejar, que tienes que sacar lo mejor. Digo, si si decides hacerlo de esa manera, ¿no? También te puedes enojar, porque yo tuve mucho coraje, mucho tiempo conmigo misma, ¿no? Pero, pues, vamos a seguir viviendo. Entonces hay que aprender de todo lo que vivimos para, pues, salir siendo mejores personas, que al final eso es lo que pues siento que vienen a enseñarnos nuestros bebés. exacto, exacto. La parte de encontrarle el significado a la experiencia, que ojo, no es obligatorio, ¿eh? O sea, digo, tampoco es como que a fuerzas tenga que encontrar lo mágico del momento y de la experiencia, pues no, no, no es obligatorio, pero en el caso de Randy así fue y fue maravilloso y hoy nos compartió ese espacio y yo te lo agradezco muchísimo porque no es fácil desnudar nuestra alma, especialmente con desconocidos. Y yo lo aprecio. Gracias por permitirnos conocer tu historia y la historia de tu bebé y la historia de tu familia. Te mando un abrazo muy, muy grande, Randy. De verdad, mil Gracias. gracias. Y gracias también a ti que nos escuchas y nos acompañas. Ya estamos llegando al final de nuestro episodio, pero recuerda, en donde estés escuchando el podcast, déjanos tus comentarios, compártelo, porque son temas que seguramente a ti o a alguien cercano a ti le pueden ser de muchísima ayuda. Y el no tener la información nos lleva a vivir injusticias o a vivir un proceso de duelo de una forma muy solitaria y que es la intención que podamos vivirlo en comunidad. Les agradezco su compañía, Erani, gracias nuevamente por compartir. Y te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.